Siendo claro, siendo las 8, 2 minutos, vamos a dar comienzo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, en el día de hoy, gracias por la invitación a lo que significa la educación continua en la clínica. Creo que es una tremenda oportunidad que voy a estar aquí presentando. Eh, Dado que me tocó justo el mes de marzo, creo que era imposible no hablar de glaucoma. Ya marzo pasó a ser el mes de glaucoma. Y la idea es poder hablar hoy día de los estudios que hacemos en glaucoma y poder actualizar. Y aquí la presentación se llama Actualizando los Clásicos, porque vamos a ir a centrarme específicamente en los test más clásicos que estudiamos para el glaucoma. ¿Ya? Se vuelve súper importante en lo que significa el estudio del glaucoma. Se ha vuelto una patología tan relevante y prevalente en el mundo que hoy en día existen guías clínicas que ayudan tanto al médico como a algunos médicos no oftalmólogos a poder determinar cuál es la mejor opción de un estudio de glaucoma. ¿Ya? Dentro de eso se estableció por una guía, la guía latinoamericana del Panamericano, unos estudios mínimos que se deben hacer en la consulta para poder saber y poder tener una idea, para, ya tanto sea para el diagnóstico precoz como para el diagnóstico más avanzado de glaucoma. Dentro de esto es importante conocer la historia clínica del paciente, tratando de levantar antecedentes familiares de glaucoma, la autorrefractometría, tendiendo a tener relevancia si es que hay una miopía o una hipermetropía que se relacionen tanto con el glaucoma, que sean factores de riesgo para desarrollar un glaucoma de ángulos abiertos, un glaucoma de ángulos cerrados directamente. La biomicroscopía y todos los estudios que se pueden generar a partir del estudio de la superficie y todo el polo anterior, y también del fondo de ojo, la pupila y algunos reflejos pupilares que son anómalos entre un ojo y otro, que también podrían dar sospecha a este tipo de patología. Uno de los fundamentales, la tonometría, la gonioscopía, el examen de disco, el campo visual, ¿ya? Y todos los defectos que genera, tanto en su evaluación para el diagnóstico como para el seguimiento de la progresión, la paquetería y el estudio de imagenología estructural para el glaucoma. Y aquí tenemos la fotografía de disco, y hoy en día la tomografía óptica coherente como uno de los principales atributos al momento de tener una idea de cómo se encuentra el nervio óptico, capa de fibra, células ganglionares, en general todo lo que hoy día nos entrega OCT. Y si vemos algunas guías internacionales, por ejemplo, esta guía que se publicó en España, ya habla de que tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos una de las buenas prácticas que se debe hacer es hacer una análisis completa, tener la tomonometría, hacer un examen estereoscópico en lámpara hendidura con el fondo de ojo, la gonoscopía, la evaluación del campo visual debería ser al menos uno de los mínimos cuando se quiere evaluar el glaucoma. Hoy día, bueno, y dentro de todo de todo este estudio, ya en negro aquí destacado ustedes podrán ver el aporte que nosotros desde la unidad de tecnología médica y de lo que significa los exámenes podemos aportar. La tonometría, el campo visual, la paquimetría, el OCT, que ya hoy en día pasan a ser parte del estudio clásico de glaucoma. Y nos vamos a centrar con mayor atención hoy día en hablar dos de los más clásicos del estudio de glaucoma. La tonometría y el campo visual. También vamos a hacer un pequeño repaso por los otros, pero nos vamos a centrar en eso como actualización. En lo que respecta a la paquimetría corneal, ya uno dice que es lo nuevo que se puede hablar, por eso no vamos a ahondar mucho en este tema, pero lo fundamental es tener en claro que hoy en día las tablas de compensación, ya que se utilizaron hace mucho tiempo como algo determinante para poder saber la presión real del paciente, ya no se habla de una compensación de unos a uno, es decir, si la paquimetría es 580, se le debe restar 2 o 3, eso hoy en día ya no se está utilizando, sino que más bien se habla de la paquimetría como un factor de riesgo para el desarrollo y la progresión de glaucoma. Y como un biomarcador de algunos tejidos que son muy lábiles, como la lámina cribosa y la esclera peripapilar. De esta forma, lo que se tiene hoy en día digamos, en consideración es que las córneas delgadas tienden a subestimar la presión intraocular, ¿ya? Y además se correlacionan con personas con glaucomas más agresivos, ¿ya? Tanto que parten mucho más rápido como que analizan, como que avanzan mucho más rápido. En el caso de córneas más gruesas, ya se sabe que se sobreestima la presión intraocular
y que en general hay una mayor prevalencia de todas estas personas que llamamos hipertensas oculares, es decir, que cursan con presiones altas, pero no demuestran o evidencian daño glaucomatoso, ¿ya? Normalmente se encuentran en este grupo de personas que tienen córneas gruesas, ¿ya? En este estudio que les presento acá, en donde se hizo un análisis con respecto al grosor paquimétrico y al riesgo de glaucoma, ¿ya? En general recomienda que para los hipertensos oculares se debe considerar 555 micras, o sea, para aquellas personas que tienen córneas menores en su valor central a 555 micras, tienen 5 veces más riesgo de poder desarrollar un daño glaucomatoso versus aquellas personas que tenían grosores centrales de la córnea mayores a 585 micras, donde casi no se veía riesgo, ¿ya? Y hoy en día, ya siendo, digamos, los hipertensos oculares como una condición que se encuentra cada vez más, es más prevalente. Hoy en día existen calculadores que ayudan al médico a poder determinar el riesgo que tiene el paciente o no de generar glaucoma. Una de ellas es la Roche Glaucoma Calculator, que es aparentemente una de las más utilizadas. Luego, si pasamos a la imagenología estructural, ya nos vamos a centrar en OCT, y aquí vamos a repasar superficialmente lo que vimos en la última reunión clínica que me tocó presentar del año pasado, que fue la incorporación de distintos mapas, ¿ya? Que vienen incluidos en el OCT Spectralis, ¿ya? Parte del glaucoma módulo premium de Spectralis, que lo que hace es que nos permiten poder determinar nuevos parámetros que son objetivos para el diagnóstico precoz y el seguimiento, como son la medición de la capa de fibras nerviosas maculares, y el grosor de las células ganglionares y todo el haz que se va desde el nervio óptico hacia el centro de la mácula. ¿Ya? Esto lo revisamos el año pasado, lo vimos y por lo tanto no vamos a profundizar en ello, pero es parte de lo que significan las actualizaciones de glaucoma. Y ahora sí, en lo que nos vamos a centrar hoy día, uno de los dos estudios en los que nos vamos a centrar, que corresponde a la campiometría, ¿ya? Como todos sabemos, la campiometría computarizada ha pasado a ser el gold estándar para la evaluación del diagnóstico y del seguimiento del glaucoma, ¿ya? Y dentro de ello, la estrategia CITA estándar 24.2 es lo que más se utiliza, ¿ya? Ya todos conocemos cómo se distribuyen, está ampliamente estudiado cómo se distribuyen los defectos del campo visual asociados a las zonas que hay de alteración, tanto en el nervio óptico como en la capa de fibras nerviosas que tienen que ver con el glaucoma. Existen herramientas que están ampliamente difundidas y estudiadas, ¿ya? Dentro de eso, como pueden ver, se conoce cuáles son los defectos de las células ganglionarias y los defectos que reflejan en el campo visual, como herramientas como el GPA han permitido poder hacer una progresión mucho más visible, que nos han permitido y han permitido a los médicos oftalmólogos tener una idea clara de las zonas donde se va generando este defecto y va progresando, ¿ya? El BFI ha venido a traer un valor objetivo que también es un parámetro que nos permite poder explicarle mejor al paciente, y herramientas como el hemicampo de glaucoma, que también ha podido, son mediciones que nos permiten tener una claridad mucho mayor si es que hay alteración o no del campo superior e inferior. ¿Qué es importante tener en consideración cuando hablamos de campiometría computarizada? De que al menos vamos a necesitar dos campos visuales con parámetros confiables para poder comenzar a hacer cualquiera de estos análisis, ¿ya? En el caso de poder querer analizar un análisis de progresión, vamos a necesitar al menos 3 estudios. Y si queremos tener una proyección correcta del BFI a 5 años, por lo menos vamos a necesitar 5 campos visuales y que cumplan con estas características de que sean confiables, de que la base, el baseline inicial sea real con respecto al paciente. Otro punto a tener en consideración es que el daño macular estructural y funcional puede ocurrir en glaucoma temprano o en sospechosos de glaucoma, ¿ya? Esto en general se busca en los defectos acuados, que normalmente aparecen, muchas veces se hablaba del escalón nasal, pero ya se encuentra un poco más alejado de la zona central, que hoy día se ha visto que presenta alteraciones iniciales. Y en la región macular inferior, que proyecta el campo visual en la parte central superior, es especialmente vulnerable al daño por glaucoma en estadios tempranos. Hoy en día también ya se tiene estudiado y se sabe, y es por eso que hay que tenerlo en consideración. Frente a esto, otros inconvenientes que se nos suman a lo que necesitamos, a esta base de datos potente para poder comenzar a hacer el análisis y la progresión del glaucoma, es el efecto aprendizaje, ¿ya?
Cuando nosotros tenemos pacientes que se realizan por primera vez un campo visual, uno lo puede ver, de hecho como operador cuando lo realiza, que normalmente al paciente le cuesta entender un poco el examen porque no es un examen tan sencillo y necesita coordinación, necesita atención y muchas veces es difícil. En pacientes de edad avanzada, que muchas veces no se han realizado este examen por primera vez, existe fatiga normalmente, los pacientes tienden a perder la concentración luego de un par de minutos, y en un examen que muchas veces tiende a demorar hasta 8 minutos en pacientes que tienen algún tipo de alteración. Esto hace que el tiempo que nosotros, que el médico pueda tener para tener una progresión confiable, es decir, hablar de estos 5 campos visuales que se quiere tener idealmente, sea mucho más largo. ¿Ya? Si el paciente viene cada 6 meses o cada 1 año, va a significar que después de 2 o 3 años recién va a poder hacer un análisis de progresión. Entonces, la pregunta que se genera es cómo estudiar correctamente la porción central, sobre todo en pacientes que están iniciando con sospecha de glaucoma, ¿ya? Si es lo más recomendable realizar un campo visual con estrategia de cita estándar de 24-2, o más bien, si vamos a pensar en pacientes que están partiendo con un glaucoma, realizar un campo 10-2, que nos va a cuantificar mucho mejor en la porción central, ¿ya? Y es ahí en donde hace al menos algunos años, un poco años atrás, por el mismo grupo sueco que generó y que creó la estrategia cita estándar, la estrategia cita, crearon un nuevo programa, una nueva estrategia que llamaron Cita Faster, ¿ya? Y este Cita Faster básicamente vino a tratar 2 cosas. El primero, ¿ya? Hizo un modelamiento en donde buscó cómo mejorar los parámetros que tenían que ver con la rapidez del campo visual, ¿ya? De manera de hacer la prueba mucho más amigable al paciente, ¿ya? Es para eso desarrolló todo un algoritmo que lo vamos a revisar. Eliminó muchas cosas que se realizaban en el CitaFast, las mejoró y todo aquello que consideró que al eliminar no generaba ninguna desventaja en el campo visual, lo pudo aplicar. Y justo en conjunto con esto, desarrolló una estrategia que se llamaba la porción central, ¿ya? Entonces pasó a tener un campo visual que era el 24-2C, que estudiaba la porción central, tratando de tomar en cuenta estos pacientes que desarrollaban un daño, un defecto inicial en el campo visual central, y además aplicó esta estrategia FASTER al programa 24, a la estrategia 24-2. Entonces, de esta forma, logramos obtener 2 mapas, o dos programas nuevos de análisis que corresponden al CITA FASTER como tal, en su versión 24.2 y 24.2.6, que son los que vamos a analizar. Acá podemos ver parte de cómo se desarrolló el estudio, ¿ya? El propósito era describir y generar esta nueva estrategia, ya CitaFaster, ya que iba a llegar en reemplazo del CitaFast. El método que utilizaron fue realizar un estudio en 5 centros, en donde aplicaron en 126 pacientes 2 campos visuales por cada una de las veces que ellos atendieron, y aplicaron los 3 protocolos, CitaFaster, CitaFast, o sea, el Cita estándar, CitaFaster y CitaFast, en cada una de las visitas que se hizo al paciente. Es decir, le realizaban 3 campos visuales y comparaban en esto el tiempo que tomaba la prueba, la desviación media de los resultados que se obtenían, el BFI, el índice de campo visual, y aquellos puntos de prueba que eran significativos para la probabilidad y la variabilidad del umbral interprueba. El resultado fue que en este programa CitaFaster que ellos crearon, el tiempo que tomó fue un 30% más corto que el CitaFast, ¿ya? Y un 53% más corto que el Cita estándar. O sea, estamos hablando de tiempos que efectivamente son muy significativos al momento de hacer exámenes. En lo que correspondió a la desviación media, fue similar en las 3 pruebas, ¿ya? El índice de campo visual no tuvo diferencia, lo cual es positivo, porque eso quiere decir que las 3 pruebas pasan a ser igual con la misma sensibilidad y especificidad, pero lo que sí detectaron fue que perdón, el BFI no tuvo diferencia entre el CitaFast y el CitaFaster, pero sí con respecto al Cita estándar, en donde el Cita estándar fue menor. Esto es lo que le hizo sentido a ellos, fue que básicamente el Cita estándar, la prueba, podría ser mucho más sensible a las alteraciones del campo visual. Como conclusión, determinaron que el CitaFaster ahorró un tiempo considerable de la prueba, ¿ya? Entre CitaFaster y CitaFast obtuvieron similares que eran prácticamente idénticos, y sí se observaron pequeñas diferencias entre el CitaFaster y CitaStándar, similares a las que ya se habían demostrado previamente cuando se inició la estrategia CitaFast. ¿Qué vamos a analizar? ¿Cómo
que es como si hiciera un cargo de poder crear este protocolo y qué es lo nuevo y lo significativo que tendría esta nueva protocolo de análisis, ¿ya? Y aquí vamos a comparar ustedes a mano izquierda de la pantalla para poder ver cuáles son los puntos los puntos que se analizan, ¿ya? Donde se presentan los estímulos en un campo con programa 24.2, ¿ya? Donde pueden ver que este campo tiene una zona que llega en el área nasal hasta los 24 grados y en el campo, perdón, hasta los 30 grados y en el campo temporal hasta los 24, perdón, al revés. Y al revés, 24 en el campo nasal y temporal 30. Y podemos ver los puntos que se analizan. Ahora, si lo comparamos a mano derecha con la estrategia, con el programa 10.2, lo más relevante que podemos ver es que en el caso del programa 10.2, este se analiza solo los 10 grados centrales, ¿ya? Y la cantidad de puntos que se analizan son mucho mayores, ¿ya? Entonces, cuando queremos detectar una alteración central, muchas veces con el programa 24.2 podemos quedar fuera, ¿ya? De estos puntos que efectivamente comienzan con una alteración. Eso fue uno de los primeros puntos que le llamó la atención al momento de hacer el análisis de glaucoma incipiente. Acá podemos ver la comparación, ¿ya? En la lámina de la izquierda vamos a poder ver cómo se comparan cuando superponemos los dos campos, los puntos donde se presentan los estímulos, ¿ya? En el caso si analizamos, nos centramos en la porción central, un programa 24.2 lo que hace es presentar 12 puntos en esta zona, mientras que un campo visual 10.2 lo que hace es presentar 68 puntos. Eso hace que sea efectivamente mucho más sensible a las alteraciones. Y lo que puede digamos, concluir lo que puede generar esto, es que esta zona, si ustedes ven en la lámina en la imagen de la derecha, lo que pueden ver es que eventualmente zonas de defectos del campo visual que tengan esta forma arcuata, podrían eventualmente quedar fuera de un campo 24.2, que es normalmente el que se utiliza y el que se determina en pacientes que se quieren estudiar por primera vez. ¿Ya? Este fue uno de los puntos importantes a analizar. Y aquí podemos ver cómo es la superposición y cómo se desarrolló esta nueva de incluir la porción central del campo visual con la estrategia 24.2c, ¿ya? En donde vamos a ver estos puntos blancos, que es donde se observan los puntos que se analizan con el campo visual 24.2, ¿ya? Importante tener en consideración que estas zonas, los puntos de los estímulos se presentan en una diferencia de 6 grados, ¿ya? Podemos ver con los triángulos en azul la zona en donde se presentan los estímulos para un campo visual con programa 10.2, ya que vemos que está mucho más centrado y mucho más estudiada la parte central. Aquí ya la diferencia entre estímulos pasa a ser de 2 grados. Y en el caso de este nuevo programa, que es el 24.2c, a toda la plantilla, a toda la cuadrícula del campo visual 24.2 se le agregan estos puntos cuadrados rojos que vemos, en donde busca estudiar puntos que eventualmente se pueden haber pasado en un campo 24.2 normal, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría el patrón de estímulos presentados en un campo visual 24.2c? Como vemos acá en la imagen de la izquierda, ¿ya? Todas las X corresponden al parámetro 24.2 normal y se agregan estos nuevos puntos amarillos que buscan determinar estos defectos iniciales, ¿ya? Y lo que podríamos observar en el campo visual como defecto es zonas centrales que inicialmente no se hubieran descubierto en un campo 24.2 estándar, y eventualmente en campos que efectivamente tenían alteración, inclusive podría marcar mucho más la progresión que se está determinando en la porción central, sin pensar en hacer un 10.2 de entrada, que normalmente es un campo visual que no se pide como primera opción. Eso fue con respecto a cómo estudiar mejor la parte central. Ahora, ¿cómo hacerse cargo de la rapidez y aumentar la rapidez en el examen? Bueno, lo que se hizo fue basarse en el programa CitaFast que ya existía, ¿ya? Y aquí básicamente lo primero que hicieron fue determinar que el inicio con el estímulo inicial que se iba a aplicar, ¿ya? ¿Cómo se llegó a este estímulo? Fue, en vez de hacerlo con el CitaFast, que se utilizaba un estímulo estándar de 25 decibeles, lo que se buscó fue comenzar con un nivel de estímulo que fuera acorde o que estuviera corregido por la edad, ¿ya? Entonces, con eso, los primeros 4 estímulos, que son los que presenta el campo visual para poder determinar cómo va a hacer la prueba, ¿ya? Hoy en día parten de una manera mucho más rápida y mucho más ajustada por paciente.
Posteriormente, en la secuencia de la prueba, lo que se hizo fue, mientras CITAFAS necesitaba realizar dos secuencias completas para poder determinar el estímulo que iba a ir presentando. En el caso de CITAFASTER, solo se realizó mediante la secuencia de una prueba. Todo el desarrollo que se hizo de CITAFAS se basó en las pruebas de umbrales, que fueron las primeras que existían, ya mientras que en CITAFASTER se tomó todo lo que se había obtenido de CITAFAS como desarrollo y se logró optimizar. Para el esto de la pérdida de fijación, mientras en el CITAFASTER se analiza y está constantemente estudiando la pérdida de fijación. En el caso de CITAFASTER se omite esto y se reemplazó por el rastreador de mirada, que es un gráfico que ustedes podrán observar en el campo visual abajo, en donde se muestra cuando el paciente perdió la fijación. Se omitieron las pruebas de falso negativo, ya que estimulaban muchas veces las mismas zonas, y además, en el caso del punto ciego, lo que se hizo fue solo confirmarlo por una vez, ¿ya? Al comenzar el estudio, y no se volvía a confirmar muchas veces, como se hace en las otras pruebas, que de hecho muchas veces llaman error del paciente. En este caso, lo que se hizo fue aplicarlo una vez y no volver a aplicarlo más, entendiendo que el paciente mantenía la visión central al centro. Con esto se logró que, con respecto al CITAFAS, el tiempo disminuyera al menos en un 30% y con respecto al CITA estándar al menos en un 50%. Entonces, ya teniendo en claro qué es lo nuevo y qué es lo que traía tanto el 24.2c como el CITAFASTER 24.2c, se hicieron algunas comparaciones. Hay estudios que demuestran qué tan bueno es con respecto a estrategias que ya estaban más evidenciadas, como el CITAFAS, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí podemos ver este estudio, que lo que hizo fue, primero, al momento de analizar el tiempo, ¿ya? Tanto en campos visuales que tenían índices de campo visual buenos como no tan buenos, el resultado fue mucho más rápido con CITAFASTER, ¿ya? La correlación de pruebas para las mediciones de desviación media y de índice de campo visual se correlacionaron, ¿ya? Y además no se observaron los promedios y las medias obtenidas estaban acorde entre una y otra prueba, ¿ya? Esto cabe destacar que fue estudiado en pacientes con glaucoma moderado, ¿ya? Entre inicial y moderado. Otros estudios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que otro estudio que era muy relevante de realizar era si podíamos entonces comenzar a pasar a todos los pacientes que se estaban estudiando con cita estándar, comenzar a realizarles examen con programa CITAFAST, ¿ya? Y aquí las conclusiones fueron que no era del todo conveniente poder hacer una evaluación. En glaucomas leves, más bien se podían no encontrar diferencias, ¿ya? Pero sí en glaucomas que eran más bien avanzados, la desviación media del defecto podría tener diferencia, ¿ya? Y eventualmente CITAFASTER podía ocultar la progresión que se observaba en el defecto del campo visual, ¿ya? Obteniendo mejores resultados, o sea, el paciente está mejor de lo que determinaba el CITA estándar. Otro estudio muy interesante lo que hizo fue comparar el campo, la cuadrícula 24.2c, ya para el defecto central agrupado en el campo visual, ya, y determinó que era una muy buena opción versus la cuadrícula actual del 24.2. De hecho, encontraba alteraciones centrales que muchas veces no aparecían en el campo visual 24.2, pero que si lo que buscábamos era tener caracterizar de forma exhaustiva el defecto central, claramente la opción era un 24, un 10-2. ¿Ya? Acá lo podemos ver, está ampliamente estudiado, por ejemplo, en la imagen A, ya nosotros vemos que si a un paciente le aplicáramos un 24-2-6, efectivamente va a aparecer este patrón central con una alteración que probablemente no hubiera aparecido en un 24-2 normal, pero que si quisiéramos caracterizar el defecto, definitivamente la prueba a utilizar va a ser un 10-2 que nos va a determinar el perfil completo del defecto, ¿ya? Y así con otras pruebas. Ahora, ¿cuál es la ventaja del 24-2-6? Por ejemplo, acá en la letra C vemos que alteraciones que probablemente no están en el centro y que quizás si hubiéramos partido con un estudio inicial de un 10-2, definitivamente no hubieran aparecido porque son más bien están fuera de los 10 grados centrales, ¿ya? Y ahí las ventajas.
Otro estudio a tener en consideración lo que hizo fue ver la consistencia de estas pruebas que ya estaban precargadas en esta cita FASTER como tal, ¿ya? Y lo que logró concluir fue que la estrategia citada FASTER lograba proporcionar datos que eran repetibles, ¿ya? Y algo muy importante es que no había disminución observable en el rendimiento del resultado del paciente que estuviera asociado a la fatiga, y eso es uno de los grandes beneficios que entrega, ¿ya? Y claramente aquí lo que nos permite hacer, que fue uno de los problemas iniciales que planteamos, fue que es muy útil para poder aumentar la frecuencia y la cantidad de pruebas que se pueden hacer y llegar a un parámetro de confiabilidad mucho más rápido, aumentando el estudio con respecto al tiempo que estamos haciendo con el paciente. Y otro estudio importante lo que hizo fue comparar el programa 24-2C con la estrategia 24-2C, el programa 24-2C con el 24-2 y el 10-2, ¿ya? Y aquí lo que determinó fue que en la prueba 24-2C de cita FASTER es altamente eficaz y eficiente para detectar glaucoma leve con defectos en el campo visual central, ¿ya? Esto, asociado además a la corta duración que tiene, lo convierte en una herramienta valiosa en el ámbito clínico. Conclusiones a lo que significa el cita FASTER 24-2C. Bueno, corresponde a una nueva estrategia cita, nueva entre comillas, porque fue desarrollada y presentada aproximadamente entre el 2018-2019. Nosotros contamos con ella, pero en general es una estrategia que no está muy difundida y normalmente no se tiende a pedir mucho, ¿ya? Cabe destacar que esta estrategia cita FASTER es solo aplicable al protocolo 24.2, es decir, no podemos lamentablemente hacer un 10.2 que sea cita FASTER, ¿ya? Reduce el tiempo de prueba en aproximadamente un 30% con respecto al cita FASTER y un 50% con respecto al cita estándar. Es muy útil en pacientes que puedan mostrar falsas alteraciones asociadas a la fatiga o al cansancio. Introduce la variante cita FASTER 24-12, que ya vimos que puede analizar y cambia el estudio de los 10 grados centrales, que no se hace de manera tan exhaustiva en un programa 24-2 regular. Es muy útil en el caso de los glaucomas leves a moderados, es decir, podríamos tenerlo muy en consideración en el momento de un paciente en el que recién estamos pensando o sospechando de un glaucoma. No es intercambiable y directamente con prueba de cita estándar o cita falla. Aquí un parámetro a tener muy claro es que si el paciente viene con un estudio previo ya de varios campos visuales con cita estándar, la recomendación no va a ser cambiar directamente al cita FASTER, ¿ya? O si viene con cita FAST, cambiarse al cita FASTER porque eventualmente se pueden enmascarar los defectos. Y esto puede básicamente porque puede minimizar la profundidad del defecto, es decir, mostrar una mejor detección media en el caso de glaucomas avanzados, ¿ya? Por tanto, creo que es muy importante que lo puedan tener en consideración dentro de lo que significa el análisis de glaucoma, sobre todo en pacientes en los cuales se está estudiando inicialmente glaucoma, si el paciente, y aquí quizás te puede hacer una diferencia, si el paciente es más bien joven, quizás conviene comenzar con una prueba estándar 24-12, y si el paciente quizás mayor, quizás considerar una prueba de cita FASTER 24-12, tratando de evitar este primer campo visual que puede estar alterado por condiciones del apoyo que tiene el paciente durante el estudio. Ahora, eso con respecto al campo visual. Otro de los clásicos que vamos a revisar hoy día corresponde a la tonometría ocular, ¿ya? Y aquí la pregunta es, ¿hay actualización en tonometría ocular? Porque en verdad, una vez que pasamos a la tonometría aplanática en sus distintas versiones, las actualizaciones, si bien existen, son cada vez menores, ¿ya? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en consideración de la tonometría ocular? Es que corresponde al primer factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma, ¿ya? Y como ya sabemos, no es que una persona sea directamente glaucoma, sino que el glaucoma se genera es multifactorial, hay un montón de factores que lo desarrollan, pero sí es uno de los principales factores de riesgo y el primero que nos va a alertar sobre la posibilidad de glaucoma, ¿ya? Y a tener en consideración es que existe una alta variabilidad en la obtención de los datos, ¿ya? Que se pueden deber a valores, a variables que son propias del paciente, ¿ya? Que tengan que ver con las condiciones anatómicas, como el grosor central de la córnea, la cámara anterior, el ángulo iridio corneal. Hay variaciones que son diurnas, no es lo mismo medir al paciente la primera muy temprano en la mañana, o durante la mañana, o en la tarde,
condiciones de raza que también hacen que la prevalencia sea distinta. También se ha visto diferencias asociadas al sexo, en donde los hombres normalmente generan mayor grado de presiones altas, sobre todo en la mañana. Y existen variables que son externas, ya que no van a depender del paciente, sino que dependen, por ejemplo, del instrumento con el que se mide, ya, y también del operador. Entonces, va a ser importante aquí considerar para el análisis y la correcta progresión qué medición considerar cuando se habla de la tonometría. ¿Ya? Acá tenemos una imagen de la tonometría de Goldman que efectivamente hoy corresponde al gol estándar y debería ser el parámetro con el cual podemos validar una presión ocular. Pero muchas veces sabemos que es más difícil de conseguir, ya se hace en la consulta médica, tiene que hacerlo un profesional que esté que familiarizado con el examen porque tiene una curva de aprendizaje, entonces muchas veces es más difícil de conseguir de manera ya sea para un estudio inicial como screening o por un paciente que está en control muchas veces, por un médico quizás que no es glaucomatólogo y no tiene esta medición constante, ¿ya? Entonces aparecen alternativas como por ejemplo la tonometría planática de Perkins, que pasa a ser una medición que se hace normalmente de manera más habitual, ¿ya? Pero que tiene variabilidad interoperador, ¿ya? También está la tecnología de rebote con el tonómetro ICARE, que es otra de las técnicas y equipamientos que contamos en la clínica. Y ya luego de eso pasamos a algunas otras condiciones como bueno, la tonometría neumática, digamos que es la que se realiza previo, pero que en general tiene una variabilidad mayor de datos que está asociado al movimiento del paciente, a que se centre correctamente sobre el vértice de la córnea el estímulo del puff de aire, y existen equipamientos específicos que buscan eliminar todas estas variables, como lo hace el ORA, el Ocular Response Analyzer, o el Corbis ST, que hacen análisis que buscan determinar y eliminar todas estas distintas variables asociadas. Bueno, nos vamos a ir inmediatamente a los estudios para saber, porque efectivamente la duda queda entonces en cuál de todas estas, si tenemos todas estas alternativas, con cuál nos quedamos y en cuál podemos confiar. Un estudio que me llamó la atención, ya en donde lo que se hizo fue comparar la presión intraocular en tonometría planática de Perkins con el equipo que se llama Tonopen, con el ICAR 200 y un ICAR que era manual, que existe, no existe acá en Chile, pero que existe en Estados Unidos, que es el Home ICAR. Es un equipo que se puede utilizar de manera automática por los pacientes en su casa, ¿ya? Y lo que se hizo fue medir ojos cadavéricos, ¿ya? En donde se les colocó un manómetro para poder tener la presión exacta y se comparó estos distintos equipos con respecto al examen que se realizó. Y la conclusión del estudio fue que la tonometría de aplanación de tipo Perkins, ¿ya? Produce las presiones intraoculares más precisas, ¿ya? Que la tonometría de rebote o el tonopen, ¿ya? Es decir, lo más preciso en este caso para este estudio fue la tonometría planética, ¿ya? Sin embargo, también presenta mayor variabilidad que las otras dos formas de tonometría, ¿ya? Y en este caso la tonometría de rebote es mucho más reproducible, pero se tiende a sobreestimar la presión intraocular normal con respecto al valor que se tenía como parámetro basal, ¿ya? Entonces, importante, la tonometría planática tiende a ser más precisa, pero también más variable. Otro estudio lo que hizo fue comparar la tonometría de rebote y la tonometría Perkins, ¿ya? Y acá básicamente lo que se detectó fue que el ICAR sobreestimaba la presión intraocular con una media de por lo menos entre 2 a 3 o 2.9 milímetros de mercurio superior a la tonometría planática. Por tanto, lo que se sugería era que el tonómetro de aplanación Goldman como una herramienta, digamos, para poder llegar y confirmar la presión intraocular real del paciente. Un tercer estudio lo que hizo fue comparar entonces, bueno, la última que nos quedaría por comparar sería el ICAR con respecto a la tonometría de Goldman. Y acá los resultados demostraron que hay una buena concordancia, ¿ya? Pero que los tonómetros ICAR en este caso subestimaron la presión intraocular, ¿ya? Con respecto a la tonometría de Goldman. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Porque tenemos que, por un lado, el ICAR, sabe, la tonometría aplanática de Goldman es el gold estándar, pero es más difícil de obtener. Tenemos la tonometría aplanática Perkins, que parece ser bastante precisa, más precisa que el ICAR, pero el ICAR la sobreestima, pero subestima la presión de Goldman. Entonces, quedamos en una definición que es bastante compleja de realizar. Bueno, también esto no lo planteamos nosotros, y aquí lo importante es poder confiar en los equipos, ¿ya? Ustedes podrán ver que ahí está parte del equipo de tecnología médica, y será fundamental que este equipo se pueda sumar al gran equipo que tenemos de glaucomatólogos acá en la clínica para poder
determinar y poder tener nuestra propia apreciación, ¿ya? Y fue bajo esta duda que comenzamos en conjunto con la doctora Sata a hacer un primer piloto de estudio, ¿ya? Y digo piloto porque en verdad lo que hicimos fue veamos en qué situación estamos y veamos si esto es necesario actuar de manera crítica para poder corregir los datos, si es que estamos efectivamente teniendo buenas mediciones, o podemos hacer un estudio que en verdad sea mucho más, se define, que tome mucha más variable y que sea más largo en el tiempo, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue tomar una muestra de presiones para poder determinar qué era lo que realmente, cuál era la situación real en la que nos encontrábamos hoy en día entre los distintos evaluadores y examinadores de la presión intraocular, ¿ya? Y tomamos una muestra, ¿ya? Estos son datos propios que fueron los que obtuvimos, en donde 4 operadores, entre médicos y tecnólogos médicos, evaluaron tonometría, ¿ya? Se midieron 9 colaboradores de la clínica, ninguno tenía patología oftalmológica que estuviera declarada hasta ese momento. Fueron 4 días distintos con la idea de no volver a tomar la presión uno sobre otro, ¿ya? Todos se realizaron en jornada AM, ya durante la mañana, pero con algunas diferencias efectivamente en el horario, se realizaron entre las 9 y las 11 de la mañana aproximadamente. Las mediciones se realizaron tanto inicialmente con la tonometría planática y pues, inmediatamente seguida se tomaba mediante ICE, con tecnología de tonometría de rebote, se tomaba una segunda medición para poder tener una comparación efectiva y muy importante que se utilizó el mismo equipamiento, es decir, para tomar tanto la tonometría aplanática, la máquina fue la misma en todos los casos y para tomar la medición del ICE, lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que obtuvimos de estos análisis? Bueno, lo importante, entre los 4 examinadores que se obtuvo, ya se encontró una diferencia que efectivamente al análisis, un análisis multivariable en donde se estudiaron las medias de los resultados, efectivamente existieran algunos datos, existió diferencia entre la medición diferencia estadística, con significación estadística, en donde uno de los operadores tuvo ligeramente una medición distinta de los cuatro examinadores que hubo. Ahora, si bien esta tuvo significación estadística, ya estamos hablando de que la diferencia fue de un poco más de un milímetro de mercurio, ¿ya? Cual clínicamente eventualmente podría ser no mayormente relevante frente a un diagnóstico. Probablemente 1 milímetro de mercurio no va a ser la diferencia de llegar a un diagnóstico inicial. Y si cuando se compararon tanto la tonometría planática con el ICER, se encontraron casi en el mismo parámetro, en donde no existieron diferencias significativas para nuestros datos, ¿ya? Y los datos no fueron pocos, porque si ustedes ven acá, tenemos una cantidad de datos que si bien no nos va claramente no hay un cálculo muestral que nos valide esta medición, no son pocos los datos que realizamos con respecto a cada uno de los examinadores. Este es un piloto de estudio en el cual nos dimos cuenta que al menos inicialmente nos levantó la situación en la que nos encontramos, en donde ya sabemos que no existen diferencias que sean relevantes desde el punto de vista clínico para tener en consideración, es decir, podemos respirar un poco más tranquilo, pero definitivamente lo que nos hace es dar un primer pie a que podamos desarrollar en conjunto con el equipo de glaucomatólogos, con la doctora Saad, con el doctor Kasdal en la investigación, un estudio que efectivamente nos valide en la situación en la cual nos encontramos. Entonces, bueno, las conclusiones con respecto a la tonometría es que existen factores que van a afectar la presión intraocular, ya los revisamos. Es fundamental eliminar la mayor cantidad de variables, y aquí es súper importante, es la calibración que se puede hacer del equipamiento, ya en el caso de los tonómetros aplanáticos de la unidad de tecnología médica, esto se revisa, nosotros no podemos calibrarlo, pero sí podemos validar que la calibración esté correcta, y eso se hace de manera periódica. La tonometría de Goldman corresponde al gold estándar y tiene que ser realizada por un profesional que esté correctamente capacitado. Dispositivos como el ICER pueden sobreestimar la tonometría planática, ya aparentemente, y lo que encontramos nosotros en nuestra muestra es que podría no ser significativa la diferencia y podrían subestimar la tonometría de Goldman, ya. Se debe tener consideración en las variaciones diurnas, sobre todo en el caso de los hombres. Existe equipamiento altamente especializado para la toma de presión, que es de no contacto, y aquí está el análisis de respuesta ocular, que es el HORA, el CORBI-ST, que son equipamientos que hoy día existen y que eventualmente tenemos que pensar en algún momento si es necesario implementar este equipamiento en la clínica o no.
Y será fundamental desarrollar un estudio que nos permita tener plena claridad y confianza en las mediciones de presión intraocular que se realizan en la clínica por los diversos examinantes. Eso, muchas gracias. Bueno, yo quisiera... ¿No se pidió la palabra a la Garzón? No. Sí. Sí. Ah, ya, que hable. Dale la palabra a la doctora Soto. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias, Germán, por esa puesta al día, sobre todo por hablar de esos dos temas importantes. Yo quería compartir nomás la experiencia que tenemos, por ejemplo, en el hospital con el campo visual 24C o Cita Faster, que como muy bien dices tú, si bien uno no va a cambiar la estrategia de los exámenes que ya tiene el paciente, es súper útil en los pacientes más añosos, que se cansan, y para ellos de verdad es una tortura ir al campo visual. Entonces, cuando uno tiene eso nos ha cortado mucho el tiempo sin hacerlo a expensa de la confiabilidad del examen. Obviamente en los casos, sobre todo, como dices tú, más iniciales. Y lo otro es que cuando uno, sobre todo, quiere hacer como screening para detectar, es súper útil porque de repente uno cree que tiene un glaucoma leve, en un glaucoma con campo visual 24/2, y hay que recordar que un defecto, la severidad del glaucoma no solo se determina por la profundidad del defecto medio, sino que el puro hecho de que hay un defecto paracentral que amenaza el punto de fijación es criterio también de un glaucoma severo. Entonces, eso nos hace un cambio en la conducta, en la frecuencia que lo vamos a seguir controlando, en qué presiones le vamos a exigir, así que eso nos aporta bastante. Y en cuanto a la presión ocular, también te agradezco ese análisis de lo que pudimos hacer, que si bien no es un estudio grande y todo, nos tranquiliza un poco más en cuanto a las diferencias. Eso lo hicimos más que nada porque teníamos algunas aprensiones de que las curvas venían a veces informadas con presiones más bajas de lo que nosotros estábamos tomando en la consulta. Y por eso la idea era tratar de estandarizar también la técnica de toma de presión aplanática en cuanto a la cantidad de fluoresceína usada, la técnica cómo se está usando, ¿cierto? Porque hay varias cosas interoperador que pueden afectar, ¿no? Y por eso también la idea era que a veces, sobre todo en los casos que uno tiene más dudas, poner a lo mejor en paralelo, ¿cierto?, a los registros de presiones aplanáticas, las presiones de rebote Eiker, que si bien pueden sobreestimar, a veces la presión es menos interoperador dependiente porque no tiene fluoresceína, ¿cierto? Entonces, eso lo hace más estándar y uno a veces cuando tiene la duda puede tener un parámetro un poquito más confiable. Y yo creo que lo del HORA y el Corbis en algún minuto también lo vamos a tener que ver, la opción de a lo mejor incorporarlo a la clínica, porque sabemos que la presión cada vez se afecta más por otras variables que no solo son el grosor central de la córnea, sino las propiedades biomecánicas de la córnea, que los tonómetros actuales no la consideran. Así que creo que va a ser importante en algún minuto considerarlo. Muchas gracias, Germán. Gracias, doctor. Yo quiero hablar también. No sé si se escucha el micrófono. Bueno, quería felicitar a Germán porque la verdad que tener la iniciativa de darte este trabajo, de ponernos al día y revisar tan detallada y exhaustivamente los avances es buenísimo. Claramente habla de la motivación y el interés por aprender. Así que eso primero. Respecto algunos mensajes como sacar el limpio, la campimetría está en constante intento por satisfacer esta balanza entre sacrificio de información y eficiencia, ¿cierto? Si pudiéramos, en un mundo ideal, tal vez el campo visual sería un examen de 50 minutos por ojo, donde testeáramos 200 puntos con 1 decibel por paso y el examen sería perfecto, pero no da ni la clínica ni el paciente, ¿cierto? Entonces, hace muchos años estos suecos desarrollaron el algoritmo CITA que acorta el examen y se llegó prácticamente al estándar de los últimos 20 o 25 años, que es el 24/2 cita estándar, que es el que se ocupa en los grandes trials internacionales y todos estamos de acuerdo que ese es el piso. Y hoy en día un cita estándar toma más o menos 7 minutos por ojo por hacer y da una información bastante buena. Y un cita faster toma entre 3 y 4 minutos, lo que uno podría decir, mira, si sacrifica poco, además de ¿cuánto hay hoy en día de espera para un campo visual en la clínica? ¿2 semanas? Puede ser 2 semanas. 2 semanas. Entonces uno podría decir, mira, en realidad,
sería súper atractivo bajar por 2 ojos, 3 minutos en vez de 7, puedo meter un campo visual más, ¿cierto? Un paciente más. Entonces, yo creo que esto es importante estarlo mirando en el interés tanto del paciente como de la institución, porque pueden ser tecnologías que el día de mañana sean más eficientes. Creo que todavía, y calza con lo que tú mostraste, el CITA estándar sigue siendo el más habitual, el que todavía le gana a los demás un poco en ese balance, así que creo que tiene que ser como el que si algún médico no especifica nada, tal vez el que haya que tomar de entrada. Eso creo que todavía no estamos en condiciones de cambiarlo, pero es súper bueno que todos conozcamos, gracias a tu revisión, que están existiendo estas otras alternativas. Así que ahí tal vez una oportunidad mejora a transmitir para, por ejemplo, el diseño de la nueva ficha médica o las mismas órdenes de exámenes, que ya el año pasado se hizo la mejora de poder hacer las solicitudes electrónicas, paquetizadas, todo eso está excelente. Tal vez agregar un box que se pueda abrir como opcional, sobre todo para los que hacemos glaucoma, y ahí poder, y esto me lo comentó recién Andrés y le encuentro toda la razón, poder decir, por ejemplo, si yo quiero el 24/2, si quiero el 30, si quiero el 10, si quiero un CITA estándar, o para los que hacemos ya más específicos, si quiero un tamaño de estímulo 3 en un ojo y 5 en el otro porque ya está casi ciego, etcétera, etcétera. Entonces ahí es una cosita que podríamos sacar. Lo segundo es que las máquinas nuevas tienen computadores mucho más potentes y es más fácil exportar la data, y creo que nosotros deberíamos hacer el esfuerzo y conversarlo con los proveedores de los campímetros, que podamos copiar la data de los campos visuales de toda la red en todos los campímetros. Porque pasa que a veces mucho paciente viene acá a Vitacura, se tomó un campo visual en Providencia, porque tú no hablaste de todo el universo que significa el seguimiento, que es otra reunión. Pero el seguimiento es importante, y cuando tú, por ejemplo, por querer innovar y aportar algo nuevo, empiezas a tomar Faster y después 24/2C, todo eso afecta que tú no puedas poner ese examen en la curva que venía haciéndose con 20, 24/2 y la estándar anterior, ¿cierto? Entonces, esa es otra razón de por qué deberíamos hacer 24/2 y la estándar como entrada. Pero hoy en día es fácil con un pendrive, con una como llave maestra de size, copiar entre todos los campímetros, porque ahí tendríamos mucha más robustez de que el que se ha ido a hacer 3 campos en Providencia y después se viene a hacer uno para acá y después se toma uno en Indisa. Bueno, en Indisa tal vez otro cuento, pero lo podríamos hacer. Y es algo que yo lo he visto hacer y se puede. Eso, no me quiero extender mucho más, pero es un tema que a mí me apasiona. Lo de la tonometría también es un temazo, hay muchas cosas nuevas, creo que la clínica tiene el mérito de tener todas, y así tiene que ser, porque si bien es cierto, el estudio que ustedes hicieron es representativo de una población normal, donde más uno tiene justamente esa capacidad como de distinguir es en los extremos, en un paciente post-injerto de córnea penetrante, con la córnea curva, el niño que viene con una enfermedad rara. Entonces es súper bueno que tengamos todo el espectro en la clínica, y creo que también vamos a apuntar a tener el día de mañana, ojalá, yo creo, un Corbis o un Ora que nos va a poner como, nos va a agregar esa patita como más específica para los que queremos ver la hipéresis corneal y tomar decisiones con eso. Así que, de nuevo, felicidades. Creo que tenemos harto que aprender de esto, y podemos desde ya, yo creo, empezar a incorporar algunas cositas. Sí, no, por lo menos 3 tips bien Sí, importantes. en el caso del seguimiento, doctor, y la unificación de las bases de datos, bueno, nosotros hicimos hace poco un upgrade de lo que significaba el campímetro de Providencia, ya que era el de disquete. Hoy sí. Exactamente. Ya, Es lo que hicimos fue, bueno, renovamos, compramos uno, hoy en día homogenizamos y tenemos tanto en Providencia como en Vitacura el equipo 860, ya una HFA 860, lo cual hace que homologuemos la tecnología, y ya podemos evaluar la posibilidad de tener un sistema Forum que existe hoy día, es propio de SAIS, que lo que hace es tener una base de datos unificada. Hay una nube en donde eventualmente, independiente si yo ingreso a un equipo o a otro que está, digamos, a 5 kilómetros de diferencia acá, puedo llegar a la misma base de datos y tomar ese paciente con todo el registro previo y poder hacer este análisis y progresión. Efectivamente, yo no entré en las progresiones porque ya es otro tipo de análisis. Así que eso se puede hacer, y yo creo que tenemos que evaluar y tener en consideración ahí que sea una base de datos unificada entre al menos las dos sucursales. Sí, ahí después eso, tal vez conversémoslo con la marca, porque el Forum es súper bueno, pero es un software y te lo van a cobrar mantención y todo. En cambio, hay una alternativa que es un poquito más barata, que es importar un pendrive todos los campos de, por ejemplo, Vitacura, y metérselos al de Provi, y al revés, y eso hacerlo, por ejemplo, una vez cada 3 meses.
y eso es gratis, siempre que uno lo negocie bien con SaaS, y te da al menos internamente una base de datos sin mantención y a bajo costo. El fórum ideal, y a mí me encantaría tener un fórum en el computador de la consulta también, pero yo creo que da bueno. ¿Quiere decir algo, Germán? Bueno, solo lo que dijo Ana, primero felicitarte por la reunión, por el interés, por todo el estudio, todo lo que significa hacer los datos estadísticos y las muestras y todo eso. Solo para que no se olvide, tomándolo del foro, que yo creo que sería súper bueno contar con eso, tanto por el tema de los campos visuales, pero también por esto que está ocurriendo entre la comunicación, el IELTS Master con Calisto, que tenemos una exportación de datos manual, en la cual todos los creadores tienen que hacer una revisión de forma manual, subirlo, y obviamente hay un factor de error que humano, digamos, y que con eso se prácticamente se anula y optimizamos los tiempos, tanto recursos humanos como de pabellones, así que yo creo que es una muy buena alternativa para poder integrar la información. Da un nivel de cirugía más, el número es grande, entonces por lo tanto el factor de error hay que dar el nivel al máximo. Eso es una cosa. Lo segundo, si bien es cierto, la ficha clínica va a ir avanzando en este sentido a poder solicitar exámenes mucho más personalizados, yo creo que necesitamos una mejora en la solicitud en papel, que probablemente va a convivir igual con las fichas electrónicas por mucho tiempo. Está todo cuesta pedir los exámenes porque en el fondo, de hecho, solo para anotar el 24/2 ya no tengo espacio. O sea, ¿para qué decir de la estrategia u otra cosa? Así que yo creo que ahí tenemos que darle más espacio y que uno pueda personalizadamente ciertas cosas ir a pedirlas. En un Pentacam si quiero pedir un mapa de anillos, si quiero aberraciones, etcétera. Entonces, como que nos queda corto lo que tenemos, probablemente diseñar de otra manera que podamos pedir lo mejor, es algo, un detalle muy chico, pero que en la práctica probablemente tenga otro efecto, y es que lo que decía muy bien Alan, que el médico se involucre más en el fondo, decir, ya tiro este campo visual con esta estrategia, o sea, algo mucho más personalizado. Y por último, como perspectiva futura, yo sí creo que como clínica y como centro de referencia deberíamos avanzar hacia algún equipo que pueda medir la biomecánica corneal. No solo porque la cornea es lo más importante, no, porque todos tenemos que, porque en el fondo todo apunta hacia allá, en el sentido de que la biomecánica corneal ha tenido como un realce en todos los aspectos. O sea, un tema es el tema de la tonometría y todo lo que tiene que ver con la compliance y cómo eso se extrapola al tipo de glaucoma que puede desarrollar ese paciente, y sobre todo porque podemos detectar en estadios más tempranos y también en temas de ectasia. O sea, digamos, en pacientes en los cuales, acá la cirugía respectiva, algo de lo que siempre hablamos, pero algo que nunca queremos hacer, efectivamente, es producir estas, digamos, ectasias post-láser, que es algo terrible. Y por lo tanto, entre más estrategias tengamos para poder detectarlo, es mucho mejor. Y en esa línea, ¿cuál es mejor, el Taylor o el Corby? O sea, Corby CCT tiene mucha más información, está mucho más validado y nos permite a distintos departamentos, digamos, a glaucoma, córnea, poder acercarnos mucho más a estos tipos de pacientes con factores de riesgo y por lo tanto disminuir aún más en pacientes, dado el volumen de cirugía respectiva, y los pacientes con queratocono pueden hacer un seguimiento mucho mejor. O sea, existe... Además, el hora es solo presión. Solamente claro, El Corby te sirve para córnea también. Claro. Ahora en su momento fue muy, sí. pero Corby CCT, incluso tiene nomogramas ya está bien establecidos de estudio. O sea, sí. tiene alto recurso. Estaba ahí en carpeta, ¿eh? Yo al menos en algún momento lo tuve en carpeta. Lo podríamos tener en la carpeta. Para pensar en avanzar, en implementar, en tener una unidad más robusta también, eso es pilar. Y ahí Corbis efectivamente hoy día ha dado un paso mucho más de lo que y el otro aspecto ya un poco más comercial, entre comillas, es que todas las veredas del frente lo tienen, entonces también hay que en algún momento decir, oye, ya te pidieron este examen, te lo quería hacer acá, nosotros también lo teníamos y te lo podías hacer. Yo no quería perder la oportunidad de felicitar a Germán. La verdad es que es una persona, un profesional altamente calificado y muy comprometido con su profesión y con la institución. La verdad es que él es pionero en el sentido de empezar a buscar con los médicos coordinadores, ¿no es cierto?, el que sea siempre más confiable en los resultados de los exámenes. Eso es importante porque no está solamente el hacer, sino que también el querer garantizar, ¿no es cierto?, la confianza con nuestros médicos y también, lo más importante, datos óptimos para nuestros pacientes. Así que a modo personal y profesional, Germán, te extiendo mis felicitaciones ya por tu tremendo trabajo. Yo creo que compartimos todos la misma opinión.
¿Qué pasó? Se Oye, están portando mal. Teatro, son muy yo también quiero aprovechar la oportunidad de felicitar el liderazgo Germán. Germán lidera un equipo de 12, 14 tecnólogos directamente y otro tanto indirectamente los que están en los centros en los cuales somos asociados. Una de las grandes características del liderazgo Germán tiene que ver con la permanente búsqueda de incorporar innovaciones, de incorporar nuevas técnicas, de incorporar tecnología y en una mirada constructiva, o sea, una mirada de que tenga un impacto real, efectivo en la casuística y que nos mantenga en la curva de innovación de lo que es un centro de alta complejidad, un centro de excelencia en salud visual. Y segundo, comentarles que, como ustedes ya deben saber, somos el centro en Chile que hace más exámenes de tecnología médica, estamos llegando a veces a los 120 exámenes solamente acá en Vitacura. Nuestro nivel, nuestra casuística, nuestro volumen es altísimo y Germán ha ido liderando ese crecimiento. Me acuerdo hace un año cuando aspirábamos a llegar a 100, y ya con creces estamos llegando a los 120 pacientes exámenes por medio día. Así que felicitaciones, Germán, buena presentación, aunque entendí poco, muy poco, gracias. Desde el punto de vista del volumen de la casuística y la reputación. En el mensaje hay que comprar un Corby. Eso es lo importante. Muchas gracias. Sí, yo también quería apreciar la presentación de Germán, muy buena presentación, siempre muy interesante. Tratar de entender algo nuevo es algo que está muy alejado de repente de los conocimientos que tiene uno, pero se nota que es algo muy interesante y algo que aporta mucho a la gestión clínica diaria que imagino que tiene Clínica Austral. Así que felicitarte nuevamente, como dice Santiago, el equipo completo también que está detrás de tu liderazgo. Nosotros, por la parte de la administración, tratamos de traspasar todos los temas a los pacientes y poder enseñárselo de la manera más fácil y práctica, de que entendemos de que esto con la prevención es lo más importante para poder detectar este tipo de patología. Así que nada, estamos abiertos a lo que sugieran, lo que requieran también poder implementar de esta parte. Así que, yo no me quiero quedar afuera de la felicitación, en realidad. Tal vez yo represento a los médicos no glaucomatólogos. El de los no glaucomatólogos, la verdad es que la presentación fue extraordinaria. En el fondo es eso lo que buscamos, ir incorporando el conocimiento médico a la docencia, de tal manera de que la clínica sea siempre una institución de excelencia. Más allá de los números, que sea realmente un lugar donde la gente viene a solucionar sus problemas, por muy complicados que sean. En ese sentido, agradecerte, fue una muy buena puesta al día, lo que hablaste sobre el daño glaucomatoso, dependiendo de la estructura de la córnea. Son elementos que, si bien uno lo sabe, es bueno siempre irlo recordando. Esta actualización en términos de la eficiencia y la confiabilidad de otras técnicas de glaucoma, que nosotros, la verdad, los no glaucomatólogos, no teníamos idea, como el 24-2C, en fin, y recordar que nosotros somos la puerta de entrada, es decir, los no glaucomatólogos somos la puerta de entrada al departamento de glaucoma. Por lo tanto, es fundamental que existan estas asociaciones. Del médico no glaucomatólogo depende que el paciente con un glaucoma inicial, como dijiste tú, que está bien informado y que decide en un caso pedir un 10-2 porque tiene dudas, o un 24-2C, es muy importante para que ese paciente que pasó por la puerta de la Clínica Pasteur no salga de la Clínica Pasteur sin el diagnóstico adecuado. Por lo tanto, quisiera agradecerte, fue extraordinaria tu presentación, y yo creo que en todos los departamentos debería hacerse algo así, porque ir a lo medular, a la tetonometría, campo visual, etcétera, son los puntos críticos. Más allá de que de repente se pueden hacer cosas muy sofisticadas, pero esto es el grueso de la práctica médica que debemos intentar ir mejorando en la clínica. Eso nomás es mucho. El doctor dice, ahora le toca a los CT. Le leen sus títulos.